¿Cómo estás? ¿Todo bien? Placer. Buenísimo. Acomodate. Estamos en vivo, puedes sentirte cómodo. Ya sos conocido acá en Tucumán. O sea, hay cierta estructura armada, ¿no? Que seamos descontracturados y así no quiere decir que no hay cierto Sí, guión. Pero no totalmente. le vamos a dar mucha bola a esto. Bueno, ahora, dale. ahora vamos a ver qué sale. Yo te sigo. Contanos un poco de vos. ¿Quién sos, Enrique? Bueno, soy Enrique Espeche. Decidí estudiar administración de empresas porque me fascinaba Sí. realmente el mundo de las organizaciones. Trabajé de manera corporativa en una multinacional hasta que un día decidí renunciar y emprender junto con mi familia. Sí. Una heladería. Acá cerquita. Es- Algo escuché. Claro, en un lugar muy particular, porque es en un pueblo que no tiene una tradición turística o una tradición comercial. No es un pueblo al cual uno iría de paseo, ¿sí? Sí. Pusimos ahí la heladería y de repente, bueno, no nos fue bien con la heladería y decidimos darle un giro con mi hermano, que era mi socio, y se nos ocurrió la loca idea de convertirla en la heladería más fascinante de Argentina, porque en la estrategia lo escribimos así: la heladería más fascinante de Argentina. Y para eso desarrollamos dos premisas que las trabajamos durante un invierno todos los días, Sí. que eran vender helados maravillosos Sí. y momentos maravillosos. Sí. ¿Qué sería esto? Helados maravillosos, 180 sabores de helado. Lo que nos convertía en la heladería con más sabores de Argentina, con Sí. un montón de sabores exóticos. Sí. Y momentos maravillosos porque entendíamos que cada helado era un tema de conversación. Entonces queríamos que las personas que se sienten en la heladería no solamente puedan tomarse un helado, sino que también puedan conversar y puedan pasar un momento increíble. Sí. Yo quería que las personas que se vayan de la heladería digan: qué bien que la pasé realmente. Esa era la consigna. Llevándote más a la parte estructural de la empresa, ¿qué consideras que en esa primera etapa hizo que el emprendimiento fallara? ¿Qué pasó? Porque que después desencadenó que se pusieron a pensar y vamos a hacer esto distinto. ¿Qué pasó? Realmente, bueno, muchos O no sabés, porque a lo mejor no, pasó no, y no. pasó. Lo que pasa es que hay muchos factores, pero hay un factor que es clave, que es que por ese año, en el 2009, cuando abrimos la heladería nos fue muy bien, pero en el 2010, cuando empezó a caer la venta, ocurrió que se pusieron de moda las cadenas de franquicias de helado Sí. en Argentina. Sí. De repente había más de 1.500 franquicias, sucursales de franquicias de helado, a un precio muy bueno y con una muy buena calidad. Sí. Entonces de repente todo lo que teníamos en heladería artesanal por esa época se nos volvió muy difícil. Por eso tuvimos que reconfigurar la estrategia de negocio, porque no había manera de competir en el precio contra alguien así. Ujú. Por eso es que decidimos la estrategia de nicho, crear un nicho que no existía en el mercado. A las familias que quieran probar helado raro, exótico, algo que nunca antes habían probado. Helado de mate cocido, helado de fernet, helado de zanahoria. ¿Helado de humo puede ser? Helado de humo. ¿Cómo es eso? Y mira, mi hermano era el maestro heladero, entonces se le ocurrió la hermosa idea de que había quesos ahumados, había salames ahumados, y él dijo: bueno, hagamos una crema helada ahumada. Y empezó a probar, Sí. empezó a ver cómo podía ahumar la crema, y la verdad que le salió un helado tremendo, era un helado con muy buena salida, Sí. muy rico, ¿no? Muy rico de sabor, Sí. realmente te digo, espectacular. Sí. Y pasaba, bueno, lo que me decís vos. Supongamos que lo que me acabas de preguntar vos pasaba en la heladería. Las personas te preguntaban: che, pero ¿Cómo se te ocurrió esto? ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué lo hacen? Entonces yo veía que había mucha necesidad de conversar. Y ahí fue donde comencé, sin darme cuenta, a investigar y a convertirme en lo que soy hoy. En lo que soy hoy, consultor, capacitador, que es entender que las personas pueden conversar mejor. O sea, vos me haces esta pregunta: ¿cómo se te ocurre el helado de humo? Y yo tengo que tener la capacidad de darte una buena respuesta que a vos te ponga contento y que te permita Sí. seguir con la conversación de manera fluida. ¿Pero esa es una inclinación que vos ya tenías, el de observar, o es algo que adquiriste en la universidad? ¿Es algo que viene de chiquito tuyo? No, ya lo tenía. Y mira, te voy a contar una anécdota breve. Yo cursé toda mi universidad con algo muy, muy especial, que es que mi abuela tenía Alzheimer. O sea, yo empecé la Sí. universidad y mi abuela, que era una persona común y corriente, de la noche a la mañana se olvidó de todos nosotros y empezó a vivir Sí. en su infancia. En su infancia pensaba que vivía su abuela, que vivían todos sus familiares. Automáticamente se mudó con nosotros y empezó a sentirse muy mal ella. Empezó no entendía dónde estaba. Y yo empecé ahí a escribir guiones sobre su vida. O sea, yo veía qué cosas le hacían bien a ella, qué cosas conversarle. Empecé a entender que ella me hablaba de 3 tíos, de un vecino, del dueño del Ingenio San Pablo donde ella vivía. Sí. Y empecé a elaborar guiones a partir de eso. Entonces yo todos los días conversaba con ella basándome en cosas que yo ya venía escribiendo. Y ahí tomé el hábito ese de escribir guiones y de pensar conversaciones.
Háblame un poquitito de Roberto y Mercedes. De mi papá y de mi mamá. Bueno, mi papá y mi mamá, dos vendedores de primer nivel. Mi papá avisador médico, mi mamá con agencia de quiniela. Y para mí fue una escuela muy grande tenerlo a ellos dos. Y ellos dos tienen dos estilos de venta muy distintos. Mi mamá tiene un estilo basado en el amor, pero en el amor tipo Susana Jiménez, Sí. en esa forma de saludar diciendo, hola mi amor, hola corazón, ¿cómo te va? Sí. Y a mí siempre me fascinó eso, Sí. que mi mamá esté atendiendo a una agencia de quiniela y entren 200 personas por día y que a todo el mundo le diga, hola mi amor, ¿cómo te va? Entonces me parecía muy interesante que ella tenga esa manera, o cuando ella iba a hacer trámite a los bancos o a las instituciones que regulan el juego, Sí. empezaba a saludarlo al portero, al policía, a todos los cajeros. O sea, te saludaba a 50 personas y yo de chico veía eso. Y yo, claro, uno ignorante dice, che, ¿por qué saluda tanto? Si yo siempre le preguntaba a mi mamá, ¿por qué saludas tanto? Y ella me explicaba que Sí. así hacía conexiones, que eso estaba bueno, que mucha gente la quería. Hoy, te lo digo, 40 años después, es impresionante la cantidad de contactos y la cantidad de gente que la percibe bien a ella. Sí. Entonces eso fue como un aprendizaje para mí, un clave, el tema de cómo... Mi mamá, yo siempre le digo, vos sos la mejor saludadora que conocí Sí. en mi vida. Y a mí el saludo es justamente uno de los temas que yo capacito. Desencadenó un montón de Claro, cosas. yo hago consultoría sobre el saludo, doy capacitaciones sobre el saludo, porque me encanta investigar cómo saluda la gente. Sí. Y con el tema de mi papá era un gran storyteller, Sí. y ahora está de moda la palabra, en esa época no. Sí. O sea, el tipo se paraba y contaba una anécdota. Un cuentista. Exactamente. Yo, cuando eran vacaciones, mi papá me llevaba de gira por los valles, Tafí del Valle, Amaicha, todo el noroeste acá de Tucumán. Y me fascinaba ver que cuando estaba con un médico o con farmacéuticos ofreciéndole, bueno, mostrándole los medicamentos, la propaganda médica, él siempre contaba anécdotas. O sea, era muy secundario el producto. Y él le contaba la anécdota de cómo habíamos llegado, pero lo contaba de una manera muy divertida. Sí. Era muy interesante, un tipo muy interesante para conversar, ¿no? Sí. Podía estar horas hablando con él. Y yo veía algo fascinante en esas dos ideas, ¿no? En ser un gran conversador y un gran saludador. Sobre eso montamos con mi hermano esta idea de crear un negocio maravilloso que era la heladería. Sí. Y luego sobre esa idea también me empezaron a llamar empresas. Porque naturalmente un día me llamó una empresa y me dijo, che, mira, me gusta esto que están haciendo, del tema del saludo, de la conversación, ¿te gustaría venir a dar una charla a mi empresa? Así de la nada. Primero fue una empresa, después fue una escuela, luego una universidad y ya con los años, un día no me di cuenta Sí. que en paralelo había creado una nueva actividad. Vos no no lo habías planeado, No. o sea, salir. Vieron ese perfil dentro de la heladería y dieron, che, acá hay algo Claro, distinto. porque la heladería le iba de 10. Nosotros Sí. armamos las capacitaciones de nuestra gente, realmente los clientes la pasaban bien. Fue tan grande el boca en boca que tuvimos, Sí. que llegamos al punto de que vengan turistas de todo el país. Y llegó a venir un presidente. Llegó a venir un presidente y salimos en todos los medios de comunicación grandes de Buenos Aires, tanto escrito como televisivo, que es muy difícil para un negocio Sí. de un pueblo, de una provincia del interior. Y realmente logramos mucho en el boca en boca, ¿no? Sí. Y bueno, y eso fue lo que disparó también que empresas nos empiezan a llamar, que nos empiezan a preguntar, che, ¿cómo hacen esto? Y se dieron con que era nosotros, investigábamos, leíamos mucho, realmente Sí. leíamos mucho, investigábamos mucho. ¿Y por qué cerraron? ¿Por qué entraron en esta pausa? Bueno, pasaron tres cosas básicas, ¿no? Tres cosas que fueron como que me marcaron incluso mi vida. Sí. Fui papá, que no es algo menor, porque yo fui papá en el 2018 y me encontraba trabajando los fines de semana a full, Claro. que es cuando se mueve una heladería, y la veía a mi hija pequeña y me ponía medio triste eso. Todo el mundo te dice que es importante delegar, que armar estructuras para delegar, pero la realidad es que Hay que estar. hay que estar. Más cuando el negocio no tiene 20 años en la espalda todavía. Apenas teníamos unos años de esta nueva estrategia. En segundo lugar, llega la pandemia en el 2020. Sí. Y en tercer lugar, para cerrar el tema de la pandemia, muere mi papá, Ujú. justo en la pandemia, lo cual también me hace repensar toda esta idea de ponerle un final. Yo me acuerdo cuando se separaron los redondos de ricota, los redonditos de Sí. ricota, me puse muy triste y estaba con un amigo y le dije, no te puedo creer, se separan, ¿por qué se separan? Me acuerdo que ese día estaba mal y él me dijo, pero está bien que se separen. Está bien que la gente le ponga un fin. Los Beatles, o sea, la gente, las bandas, los negocios a veces tienen un punto y ese punto te permite otra cosa. Y siempre me acuerdo de esa frase. Entonces hablamos con mi hermano y dijimos, bueno, quizá llegó. Es el momento. Y me parece muy interesante, así como Beatles
cerraron arriba en la En el terraza. momento de esplendor. Claro, es como que el último recuerdo que tengo de la heladería es llena, Sí. con colas de gente, o sea, Sí. entonces como que cerramos en un gran momento que hasta el día de hoy me pasa que me suena el teléfono o me preguntan, che, ¿cuándo vuelven? El momento, Sí, el quedó- momento de gloria. sí, porque y ahí quedó algo que me fascina mucho decirlo, que es la idea de crear un mito. Sí. Que gente me pare y me diga, ¿te acordás? Que alguien me diga, inclusive, hace rato me pasó, hace una hora, me pasó estar en la estación del auto y que alguien me dijo, vos eras de la heladería. Sí. Bueno, esas cosas son interesantes, divertidas, ¿no? Gratificantes, fundamentalmente. Experiencias memorables. Experiencias Lo memorables. que hablábamos. Bueno, y si querés te agrego un punto más, que en la pandemia empecé a escribir. Sí. Por- Claro, el cierre, la pandemia, el cierre desencadenó todo lo que vino después. Claro, porque cuando nos encerramos allá en marzo del 2020, lo primero que hice el otro día es que todos nos preguntamos qué ¿Qué hago? hacemos. ¿Qué hago? Algunos hicieron pan de masa madre. Pusieron a cocinar. Claro, otros se pusieron a hacer gimnasia, Sí. CrossFit en el living, y yo lo que hice fue, me puse a escribir. Sí. Y se me ocurrió que podía transmitir, no desde un punto de vista egocéntrico, decía, voy a contar la historia mía que es hermosa. No, yo quería transmitir la metodología detrás de eso. Mi idea fue escribirlo para que alguien lo pueda tomar. Porque como Sí. te decía, daba muchas charlas, y en las charlas me hacían preguntas. Y me preguntan, ¿pero cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo ideás? Y realmente me pasaba a mí, que yo leí muchos libros de marketing, de experiencia del cliente. La mayoría de los autores, por no decirte el 95%, son extranjeros. Sí. Fundamentalmente son de Estados Unidos. Sí. Y no es lo mismo la idiosincrasia de allá que la de acá. Ujú. Estamos hablando de otra idea de negocio. Entonces yo digo, quiero escribir algo de acá, Sí. con la entonación nuestra. Más allá, inclusive somos tucumanos, me gustaba la idea de usar esa entonación que tenemos y de explicar eso a la gente. Ya, y lo empezaste a estructurar. ¿Cómo fue que empezaste a pensar la amabilidad, el saludo? ¿Cómo fue ese proceso para llevarlo al libro, a la concreción? Porque está el libro. Claro, está buena la pregunta, ¿no? Porque nosotros nos pasó algo con mi hermano, teníamos un juego. La heladería estaba al frente de una plaza. Sí. Entonces con mi hermano cruzábamos, terminábamos de fabricar los helados, ya está abierta la heladería, cruzábamos la plaza y veíamos cómo la gente empezaba a llegar. Se acercaba. Estacionaban los autos, caía la tarde, encima el cerro está detrás de la heladería, era una postal, ¿no? Se ponía el sol detrás del cerro, se empezaban a prender los foquitos de la heladería, Sí. la gente llegaba y con mi hermano estábamos apoyados en un árbol en la plaza viendo eso. Nos parecía fascinante. Esa idea lo tomamos de la película de Darín, el hijo de la novia, Sí. que él siempre decía que le encantaba mirar el restaurante del frente, ¿viste? Al final de la película, perdón por el spoiler, pero lo vende al Ya del, pasó. lo compra el del frente Sí. y se da cuenta que lo quería comprar para mirar el que era de su papá. Sí. Esa idea me parecía fascinante, ¿no? De cruzar la calle, simbólica también, Mm. y mirar tu negocio. ¿Qué está pasando? ¿De qué habla la gente? Entonces con mi hermano empezábamos a suponer de qué conversa la gente, de qué están hablando. Y así nació un juego que se llamó Las 3 formas de tomar un helado. Sí. Era un juego que teníamos con él, que siempre jodíamos con eso, decíamos, hay 3 maneras de tomar un helado. Y el libro se basa, el eje del libro, lo que lo lleva es eso, las 3 formas de tomar un helado. Claro, lo llevas de lo personal a lo organizacional. ¿Cómo empezás a bajarlo al libro, las ideas más concretas, porque vos tenés esa sensibilidad y esa inclinación natural a observar, a escuchar, pero hay que llevarlo después Sí. a las organizaciones? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue muy arduo? ¿Cuánto te llevó? La verdad que llevó mucho tiempo porque inclusive hasta el día de hoy lo sigo teniendo. O sea, yo tengo un hábito de hace muchos años, De escribir. desde que existe WhatsApp, que es de mandarme audios de WhatsApp. Sí, Y llenar- ayuda a lle- memoria. Sí, claro, pero yo lo que hago es, yo hago una recopilación de situaciones de atención al cliente o de venta. Te pongo un ejemplo. Voy a una repartición, tenía que ir a tramitar el quill de mi hija hace poco, voy al ANSES y observo algo que está muy bueno de una persona que me atiende, y automáticamente cuando me voy de ahí, agarro el celular y lo cuento, lo que me acabo de pasar. Sí. ¿Sí? Así me autocuento muchas anécdotas. Después yo tengo una especie de tabla, un super Excel gigante, donde voy amontonando, ordenando las anécdotas, las ideas, los ejemplos que quiero dar. Esa tabla me permite a mí tener muchos ejemplos a mano cuando tengo que capacitar. Porque está bueno tener ejemplos concretos, Sí. ¿no? Porque
¿Qué me pasaba a mí? Que vos vas a una capacitación y te dicen, che, hay que ser más empático, seamos más empáticos, y está buenísima la empatía. ¿Cómo? Claro, y después ves muchos reels que dicen, es muy importante ser empático, y todo funciona de esa manera, que es muy importante, o que hay que tener argumentos de por qué hay que hacer una cosa, pero la pregunta es, ¿cómo? Sí. O sea, enséñame cómo lo tengo que hacer, y esa es la parte que me interesa a mí. Entonces, yo creo que la mejor manera fue encontrar ejemplos. Veo ejemplos positivos y ejemplos negativos, ¿no? A veces veo cosas que no me gustan y las registro, las anoto. Llego a mi casa todos los días y tengo un momento de escritura. A veces descarto cosas, ¿no? Sí. Y te cuento lo que me pasó en la pandemia. Cuando llegó la pandemia, mientras escribí el libro, tenía todos los audios, tenía audios amontonados, audios juntados de la historia de la heladería. Tenía 60 horas de audio. 60 horas de audio es una locura. Sí. Calcular que un audio dura 30 segundos. Yo tenía 60 horas de audio y me pasé un año entero desgrabando. Terminé de usar, no sé, el 25% de eso. Pero es un ejercicio muy bueno, ¿no? Porque hace que estés en tema todo el tiempo, entendiendo de cómo fue. Y también te ayuda a ser más empático, ¿no? Que es una de las cosas que más me interesa a mí aprender. Sí. Entender que la gente se mueve de manera diferente, que se expresa de manera diferente, que saluda de manera diferente. ¿Cómo desarrollás, cómo transmitís la amabilidad? En el libro hablas de 4 dimensiones. Bien, en el libro yo en realidad hablo de 2 dimensiones, Sí. fundamentalmente. Después agrego 2 Sí, nuevas. Sí. En el libro, en realidad, en el libro me las menciona esas 2. Sí. La menciona en el epílogo, es como que ya era muy grande. Demasiado. No tenía tiempo de desarrollar las 2 ideas que tenía, Sí. que son las 4 dimensiones de la amabilidad. Sí. A mí me parece clave para empezar a entender esto que es la amabilidad, empezar a definir la amabilidad. ¿Qué es la amabilidad? ¿Qué es la amabilidad? Una pregunta que realmente parece fácil de hacer, pero yo hasta el día de hoy voy a empresas y me dan miles de definiciones. Lo cual está bueno, pero en parte es complicado porque vos decís, che, pero pará, o sea, si todo el mundo tiene definiciones distintas, cuando vos le pedís amabilidad a alguien, y capaz que no está pensando en lo mismo que no. Es la interpretación que tenga cada Exactamente, o sea, lo primero es entender que la amabilidad es una palabra realmente subjetiva y que todos hemos construido una idea de amabilidad en base Sí. a nuestra experiencia de chico, Sí. de grande, de pareja. Por lo pronto está bueno empezar a definirla en una empresa y ponernos de acuerdo con cosas básicas. Sí. Ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que hago yo? Yo tengo un rejunte de ideas, muchísimas ideas sobre amabilidad. Y yo lo que trato en las empresas es de mostrar las ideas y de llevar y de definir entre todos una idea de amabilidad. A la larga son parecidas todas, ¿no? Pero hay empresas que le interesan más un aspecto que a otras. Por, ¿sí? el expertise que tengan, Claro, por el nicho donde están. hay empresas que son muy buenas saludadoras, hay empresas que son muy buenas conversadoras, hay empresas que vos te das cuenta que tienen el ego de una manera, otras empresas tienen el ego de otra manera. Sí. O sea, no es lo mismo una inmobiliaria, perdón, que si una heladería. Sí. Vos te das en la formación de los vendedores es distinta la manera que tienen de ser. Entonces uno va armando la idea esta de amabilidad, pero yo parto siempre del amor, ¿no? De entender lo que es el amor, Sí. y de hacer una diferencia. Yo creo que esto es clave entre ser amoroso y ser amable. Ujú. Yo con esta diferencia me doy cuenta que he aprendido que las empresas entienden mejor el concepto de amabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ser amoroso y ser amable? A ver. La diferencia está en que vos sos amoroso con las personas con las que ya tenés un vínculo real y bastante profundo. Sí. Tu pareja, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus mejores amigos, Sí. o esos compañeros de trabajo que querés mucho realmente. Sí. Sos amable con los que no tenés un vínculo profundo. Compañeros de trabajo de muchos años, clientes y con los desconocidos. Sí. ¿Por qué? Porque ser amable es ser digno de amor. O sea, yo soy amable con vos. Digno de ser amado. Claro, vos no me estás, yo soy amable, no me estás amando. Podrías llegar a amarme. Sí. Ser amable significa que vos conmigo, o sea, yo hago actos y vos podrías llegar a amarme. Ujú. Eso es clave, porque yo he aprendido con el tiempo a cuando mi hija tiene un gesto conmigo, yo no le digo, che, tenés que ser más amable conmigo. No le digo eso, le digo, tenés que ser más amorosa conmigo. Nosotros nos amamos. Ujú. Entonces yo a mi hija le pido que sea más amorosa y le enseño que con sus compañeros sea más amable. Y esa distinción, te juro que es un gran primer paso, y es como que a todos se le Sí. dicen, claro, porque claro, vos no tratás como a tu pareja, a tu cliente. Obviamente que no, ni a tus compañeros de trabajo. Entonces, entender esa diferencia entre amor y amoroso me parece que está bueno. Lo segundo es entender estas 3 palabras, amor, amoroso, amable. ¿De dónde vienen? Viene de la palabra amar, amor. Miles de definiciones vamos a encontrar sobre amor, Sí. pero a mí hay 2 que me parecen súper fáciles, concretas, y arranco con esas. Santo Tomás de Aquino decía que amar es querer el bien del otro. Sí. Simple,
vos fíjate que es muy simple esa definición. Jorge Drexler toma esa idea en su canción más famosa y dice y repite, me haces bien, ¿viste la canción? Me haces bien, me haces bien. Entonces voy a decir, es muy simple la definición, es hacer el bien. Pero hacer el bien, se puede malinterpretar. Entonces yo prefiero definir como decir, es generar bienestar emocional en los demás. O sea, ser amable es contribuir a generar bienestar emocional en los demás. Compañeros de trabajo, clientes. ¿Qué es generar bienestar emocional? Acá tenemos dos partes para explicar esto. Tenemos emociones que son agradables, ¿sí? Y emociones que son no tan agradables. Una persona amable te ayuda a transitar emociones desagradables. Ejemplo, estás ansioso, te sentís frustrado, triste, con miedo, enojado. Una persona amable, un compañero, te acompaña con eso. Te sabe acompañar. Te sabe acompañar. Te lo evita. Evita que un cliente esté ansioso, que esté tranquilo, para que te sientas mejor. Y al mismo tiempo, te genera climas agradables. Climas de alegría, de tranquilidad, de confianza, de sorpresa, de curiosidad contándote una anécdota. O sea que, cuando hablamos de amor y de amabilidad, hablamos de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos de emociones. Sí. Es por eso que el primer paso en estas 4 dimensiones que hablábamos hace un rato, es hablar de emociones. O sea, si queremos ser amables, tenemos que ser especialistas en emociones porque es como que no hay otra. Y si hablamos de emociones, lo primero que entra es la empatía. Sí. Y vos fíjate que a mí me interesa mucho la idea esta de comprender las etimologías de las palabras, ¿no? Entender qué es el amor, qué es la empatía, qué es la simpatía, qué es la cordialidad. Sí. Porque a partir de la etimología es como que las personas que están en una capacitación, en una empresa, de repente le estás diciendo algo que no sabían y lo captás. Sí. Lo tenés desde otro lugar. Y vas desde lo simple hacia lo complejo. Y después ya hacemos a veces juegos de rol o a veces juegos de conversación que me gustan mucho, donde van saliendo todos estos temas. ¿Cómo son un ejemplo de esos juegos de conversaciones que haces? Bueno, juegos de conversación, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, uno de mis favoritos, que uno lo hago siempre, es el de, supongamos que sean 30 personas, lo divido en grupos de 5, o grupos de 6 grupos de 5, y la invitación es que cada uno del grupo cuente una película del grupo. Sí. Le cuente una película del grupo que ha visto y tiene 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿sí? Entonces cada uno tiene su turno. Yo doy esa consigna. Cuando termina la consigna, empiezo a hacer preguntas. Bueno, a ver, ¿quién siente que interrumpió? Y levantan la mano varios. ¿Quién siente que fue interrumpido? Levantan la mano varios. ¿Quién siente que se podría haber explayado más? Levantan la mano. Y se empiezan a dar cuenta todos que esa conversación, esa consigna tan simple que era contarse una película, realmente podría haber salido muchísimo mejor. Que en esa consigna tan simple, alguien se ha sentido mal. O sea, aunque parezca algo trivial, algo chiquito, o sea, alguien ha sentido que quería contar algo y de repente alguien le ha dicho, yo tengo una mucho mejor que esa. Que es típico que alguien te lo diga, ¿viste? O de repente alguien contó una película muy emocionado y no la vio nadie. Y alguien lo minimizó. Esas películas solamente te gustan a vos. Entonces en un juego tan simple aparecen un montón de cuestiones que atentan contra la amabilidad que la tenés a la vista. Sí. Entonces ellos mismos, las personas que están en esa capacitación, se empiezan a dar cuenta y dicen, che, la verdad, ¿no? Podría haber escuchado más, podría haber repreguntado. Sí. No está la capacidad de escucha. Exacto, la escucha activa, totalmente. Sí. Eso es muy común en la dinámica de los grupos que va pasando, que algunas personas escuchan más que otros se imponen más que otros. No solo en los grupos, en las familias, o sea, es algo que está en todos lados, que no escucharnos. Y lo interesante de esto es que cuando yo arranco cualquier capacitación sobre amabilidad y yo pregunto quién cree que es amable, levantan la mano todos. Sí. A medida que va pasando el tiempo, te empiezan a decir, che, la verdad que me doy cuenta que no era tan amable. No, pará, o sea, también otra confusión. Yo creo que sí hay una intención de que seamos todos amables. Lo que pasa es que hay cosas simples que estamos perdiendo de vista en el día a día, que no nos damos cuenta, ¿sí? Que realmente no nos damos cuenta. Te pongo un ejemplo. Uno a veces cree que ser amable es atender a un cliente con la mejor sonrisa de tu vida, ¿viste? Y llega un cliente y vos lo atendés, le decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y el tipo es re contento, lo atendiste re bien. Y cuando se estaba yendo, el tipo justo lo miraste a tu compañero que estaba a la par, que se mandó una macana y por lo bajo lo retaste, o lo miraste mal, o fuiste desagradable con él. Y el cliente que se estaba yendo miró y advirtió esa situación.
Entonces, toda esa magia que vos has puesto al principio de que el cliente perciba esa amabilidad, se rompe. O sea, el cliente siente una tensión, siente una incomodidad y se va mal. O sea, ¿de qué sirvió ser amable con él, darle la mejor onda, pero no lo fuiste con tu compañero? Esas son cosas que a veces pasan y uno no se da cuenta. Porque eso depende de la salud de las organizaciones, porque creemos que Sí. la amabilidad es solo hacia afuera, hacia el cliente externo. Exactamente. Pero es muy importante, y no sé si es más importante, a lo mejor es la salud interna y la comunicación y la amabilidad interna dentro de las organizaciones. Exactamente. Vos sabés que inclusive, mira, me pasó una vez que fui a capacitar una empresa que tenía un salón de venta grande y que tenía las oficinas arriba, que estaban, bueno, la gente de marketing, de recursos humanos, y estábamos haciendo una especie de mystery parado en el salón de venta viendo qué hacían. Y notábamos que todas las personas de arriba que bajaban, marketing y recursos humanos, pasaban rápido con la carpeta en la mano y atravesaban el salón de ventas. Pero no saludaban a nadie. Sí. No saludaban. Y había veces que estaban clientes parados. Entonces después hicimos la prueba de decirle, che, empiecen a saludar. Y vos sabés que vos notás en el cliente algo distinto. Se lo nota. O sea, un cliente que lo saludan 5 personas. Hola, ¿cómo le va? Al rato, hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Se siente, pero se siente importante. Se siente visto. Se siente visto. Más cuando los que pasan son directivos. Eso es increíble y los directivos, me pasó en empresas, muchas veces no lo ven. O sea, el directivo, el de más alto rango, es como que tiene que ser el que más salude al cliente que está. Lo que pasa es que la vorágine, yo no tengo dudas de su amabilidad, la vorágine de su trabajo hace que pierda de vista esto. Sí. Pierda de vista que más allá de sus obligaciones de tomar decisiones estratégicas, también parte de su trabajo es que cuando atraviesa el salón de venta, tiene que girar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y seguir caminando. Todos esos pequeños detalles son los que se trabajan en una capacitación. La diferencia entre autoridad y jerarquía. Exactamente, lo dije. La gente con más autoridad que que conocí en las organizaciones eran la de menor nivel jerárquico. Porque tenían experiencia, tenían años, tenían buenos tratos, tenían amabilidad. Sí. Y los que tenían más jerarquía eran a los que menos se respetaban. Es la experiencia de haber visto, de haber conocido y de haber charlado. Sí, y bueno, y vos sabés que esto lleva, me pasó en capacitaciones así de repente de directivos que empiezan a valorar a gente, a personas que no la tenían en el radar. Se dan cuenta, o sea, quizás un vendedor demostrador era la persona más amable del mundo y cuando empezamos a hacer estos análisis, claro, ellos ven otras métricas de marketing, de redes sociales, medir la amabilidad. Hay formas de medirlo. Yo hago eso justamente. Ahora, después te pregunto cómo lo medís. Claro, pero de repente, cuando vos le mostrás, che, mirá lo que te genera esa persona en el cliente, mirá lo que te genera, y se da cuenta lo valioso que son algunas personas, que son los que más venta te generan, y a veces uno no lo ve, ¿sí? O sea que la amabilidad es una estrategia hoy más que nunca importantísima en cualquier empresa. Mira, pasa que hay una locura en estos últimos años que pasó en el mundo, que es invertir mucho en activos fijos en algunos negocios. Ejemplo, gimnasios, cervecerías artesanales, barberías, tiendas de ropa. Vos notás que hubo un cambio radical en la forma del diseño, de la decoración. Hay mucha inversión en eso. Pero la inversión en capacitación de las personas que trabajan ahí adentro es mínima. Entonces, hay una contradicción ahí. O sea, la mejor manera de invertir todo eso es sustentarlos con las personas que van a poner la cara, porque más allá de las redes sociales, de la compra online, la realidad es que las tiendas están llenas, la gente compra, la gente va a bares, y necesitas personas, hoy más que nunca, que sean amables. Es un diferencial estratégico. Te cuento una anécdota que me dijeron el otro día, no sé si es real, no lo tengo chequeado, pero es ilustrativo. En OpenAI sacaron el ChatGPT 5, sí, que lo hicieron más formal, más estructurado, más rígido, vamos al grano. La cantidad de críticas que tuvieron de los usuarios a comparación del 4, que es más empático, más amable, me dicen que fue increíble. Sí. Y tuvieron que retrotraer al 4 y evaluar y revisar, porque la gente en el fondo
quiere Sí. un buen trato. O sea, la IA nunca va a poder reemplazar a la IE, la inteligencia emocional. Sí. Esa capacidad humana, eso no va a poder ser reemplazado nunca. Se Sí. necesitará y se va a necesitar siempre. Sí, totalmente. Bueno, el ejemplo que decís es tremendo, ¿no? El mundo, ¿a dónde fue que la gente ve en un celular la posibilidad de que alguien te trate con amor? Es tremendo, ¿no? Sí. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho. Muchas capacitaciones la termino con esta idea, ¿no? Que es que una persona se levanta temprano de dormir, a veces discute con su pareja, va en el tráfico, discute en el tráfico, llega tarde al trabajo, discute o alguien lo trata mal en su empresa, va a una repartición pública, tiene un mal momento también allí y de repente recuerda que tiene que comprar algo para su hija, tiene que ir a una librería, supongamos a comprar un cuaderno, y ahí alguien lo atiende y le dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Es la primera vez en el día que lo trataron bien. O sea, esa persona, yo no tengo dudas que se fideliza, que vuelve, que va a ser un cliente para siempre de esa librería, pero pasa algo más grande que esto, ya algo sociológico, que es que con la amabilidad de esta empresa está mejorando el mundo. O sea, esta persona estaba enojada, frustrada y colapsando, iba a llegar a la noche Con la vida. y quizás después tomaba una mala decisión, no lo sé. O sea, pero todo el tiempo vivimos y vemos situaciones violentas en los noticieros, en todos lados. Violencia, que se ve exasperada por la cantidad de situaciones violentas que uno vive en el día a día. Entonces, de repente, yo creo que acá las empresas son actores sociales que, además de incidir en sus ventas, tienen la posibilidad de mejorarle esta vida a las personas. Y no es algo menor. Contame un poco cómo es tu desembarco en una organización. Sí. ¿Cómo evaluás el proceso? ¿Cómo haces ese diagnóstico, esa observación, esas mediciones y evaluaciones para después hacer un tratamiento, hablando como en términos médicos? ¿Cómo es ese proceso? Mira, yo generalmente voy, antes que nada explico el concepto de experiencia del cliente, que es un concepto que no, por lo pronto en Argentina es bastante nuevo, ¿sí? Entonces es algo que hay que explicarlo, el Customer Journey Map, el mapa del cliente. Sí. Entonces lo primero que hago es explicar la idea esta de cuál es el recorrido que hace el cliente. O sea, el cliente llega en el auto, estaciona el auto, donde lo estaciona, va caminando, la vereda está rota, entra, el local tiene una vidriera, tiene un mostrador, el empleado que está en el mostrador lo mira al cliente, en qué momento lo saluda cuando va por la vidriera, cuando abre la puerta, cuando atraviesa la puerta o cuando llega al mostrador. Entonces le ilustro la cantidad de cuestiones que ocurren y me pasa con todas las empresas que se sorprenden y me dicen: che, yo no lo había pensado así, no lo había visto. Y yo le hago la primera pregunta, es: ¿en qué momento saludan? ¿Cuándo saludan a un cliente? ¿Cuando atraviesa la puerta? ¿Cuando está en el mostrador? ¿Cuándo es su turno? ¿Qué pasa si tenés cola de gente? ¿Cuándo lo saludas al cliente? ¿Cuándo llega delante tuyo? Son preguntas que hay que hacerse para pensar en que la gente se sienta bien. Entonces yo luego de explicarle este mapa, este recorrido del cliente que yo suelo hacer, le propongo hacerle este mapa, este mapeo. Mostrarle cuáles son sus recorridos de su cliente desde una mirada externa. Porque también pasa que cuando alguien está en una empresa durante 10 años, pierde esa noción, ¿viste? Es como que uno lo propio le cuesta verlo, está como cegado. Entonces la mirada externa ahí te sirve un poco porque es una mirada un poco más objetiva, ¿sí? Más fría. Entonces le propongo hacer un mapeo de esta experiencia. Y luego de este mapeo, en el mapeo vos tenés lo que son los pain points y los gain points, ¿sí? Que son los puntos de dolor, Sí. y los puntos altos, los puntos de ganancia. Los puntos de dolor son aquellos puntos en los cuales vos notás que el recorrido del cliente hay algo que no está bueno. Te pongo un ejemplo simple. ¿Qué pasa? Hay locales que abren su persiana a las 9 de la mañana, están limpiando. Técnicamente está abierto el local, pero la persiana no la abrieron muy alta. La abrieron, está a mitad. Entonces de repente llega un cliente y le dice: ¿estás atendiendo? Sí, adelante. Entonces ¿qué hace el cliente? Se agacha. Ese es un punto de dolor que vos lo notás y vos decís: che, mira, están atendiendo y la persiana, levantala siempre porque el cliente es complicado. Otro punto de dolor, por ejemplo, locales donde van niños, ¿sí? Ahí me pasó en hacer esto con negocios que venden ropa, que van muchas mujeres con hijos, ¿sí?
Y el niño está incómodo. No puede tocar nada, no puede hacer nada, está incómodo y la madre se quiere probar ropa y hay un punto de dolor ahí. ¿Qué hacemos con ese niño? ¿Qué hace alguien por ese niño? No te digo que le pongamos juguetes o algo, pero mínimamente, por lo pronto puedes poner una caramelera que vas a ver en el shopping, muchos negocios de ropa con caramelera. Esa caramelera tiene una razón de ser. Que el niño esté 5 minutos distraído con algo. Llamar la atención. Para que la clienta, que es su mamá, Sí. se sienta bien. Llamarle la atención. Y que el niño se sienta bien. Porque para mí, este personal, los clientes son los dos. El niño y la madre. Porque si el niño algún día va a crecer, va a tener novio, va a comprar un regalo, o va a tener una hija, o va a tener una madre y va a comprar un regalo. Entonces, es ser capaz de pensar en resolverle todos esos dolores al cliente. Yo le muestro esto a las empresas a las que voy, le muestro posibles dolores y le muestro los puntos fuertes que veo. Che, mira, esto está bueno. Y está bueno mostrar los puntos fuertes también porque uno se siente bien y dice, bueno, estoy haciendo bien esto. A partir de ahí, lo que les propongo es un plan de capacitación. Sí. Un plan de capacitación basado fundamentalmente en amabilidad, que es a lo que yo me dedico, porque yo lo que trato es detectar puntos de amabilidad, puntos de atención, pero también yo trabajo sobre experiencia del cliente, Sí. ¿sí? Sobre qué situaciones de experiencia podemos brindar. El caso del caramelo es una situación de experiencia del cliente, claramente. Ahora volvemos a Sí. a ese punto. Ahí hablamos del cliente externo. Sí, ¿Y cómo laburás, cómo trabajás el cliente interno dentro de la organización? Porque el que viene a trabajar a la organización viene con sus problemas. Discutió con su marido excelente. y también viene el mismo problema que tuvo ese cliente que fue a comprar a la librería y que lo atendiste bien. La persona que va a trabajar dentro de la organización, que lleva esa carga. exactamente. Porque también contagia esa energía, esa Eh, negatividad a sus sí. compañeros y también te afecta. ¿Cómo lo podés encarar eso también? Bueno, como se hace un mapa del recorrido del cliente, se hace un mapa del recorrido del empleado. ¿Sí? Son dos mapeos. El mapa, vos seguís un día, hacés la propuesta de seguir a alguien de la empresa. Sí. Lo seguís, cómo entra, dónde estaciona el auto, dónde prende la luz, ¿sí? Si se hace un café, dónde está la máquina de café, dónde está el dispenser de agua, dónde se sienta. Y fundamentalmente, y esto me parece clave, cómo saluda y a quién saluda. Y así de hecho, y esto va a ser si con la empresa pactamos una capacitación, este es mi punto de partida. Porque yo tengo 2 puntos de partida. ¿Cómo saluda a un compañero? ¿Cómo saluda a un cliente? Porque a partir de ahí construimos todo lo que viene sobre amabilidad. Me pasa que te encontrás con empresas que son oficinas, que son boxes, que hay 10 personas, que de repente la tradición, el ritual es saludarse, hola, y sentarse. Te encontrás con lugares donde se dan todos un beso, te encontrás con lugares donde se sientan, te encontrás con lugares donde todos entran con auriculares en los oídos, que quizás nadie lo percibe mal. De hecho yo tampoco lo pongo como un punto de dolor, pero sí lo pongo como un punto con signos de admiración. Che, lo pensemos. A charlar. Esto no está ni bien ni mal, pero ¿qué podríamos hacer? Claro, porque me dicen, nosotros somos re felices, la pasamos re bien. Sí, pero bien, todos con los auriculares puestos, nadie conversa con nadie, se sientan y se van. Se llevan bien, no hay conflicto, está bien, pero ¿qué podríamos hacer por esto? Hablemos de pactos y de acuerdos dentro de la organización. Exactamente, porque también la idea es generar acuerdos. Che, y si nos saludamos de otra manera, eso me ha pasado. Mira, hay un caso que lo cuento siempre porque me parece fascinante, que no fui a una capacitación, fui a dar una charla que era de 1 hora con personas que se dedican a la instalación, de aluminio. Personas increíbles, eran todos varones, habrán sido 30. Esta anécdota la cuento el rubro porque me parece que es digno de destacar, ¿no? Y de repente en la mitad uno levantó la mano y me dijo, yo quiero decir algo que me parece muy importante. Estamos hablando del saludo. Sí. Yo tengo 2 amigos míos que no se saludan desde hace 2 años. Y a mí eso me pone mal. Todos se burlaron de él y dijeron, se burlaron, típico de, no sé, de machote, hombre, sí. como decía, no, ¿por qué eso es tan sensible? Entonces yo, se hizo un silencio. Yo, la verdad que primero pensaba que era una broma, porque nunca me había pasado antes. Sí. Y le dije, me parece muy interesante lo que está tu propuesta. ¿Hay alguien que quiere decir algo más? Y otra persona levantaron, sí, la verdad que es real esto. Nos incomoda a todos porque ellos no se hablan, no se saludan. Y si yo me siento con uno, no me puedo sentar con el otro a comer. Y todos somos amigos de los dos. Y a todos nos genera una incomodidad.
Y la verdad es que lo que yo fui a preparar, una charla sobre amabilidad que iba a dar, se terminó transformando en hablar de por qué estas dos personas no se hablaban. O sea, y de repente salió a la luz el conflicto, que era algo tan simple como que uno le había hecho una broma al otro que no le gustó y por eso no se hablaban más, por eso el grupo estaba quebrado, por eso había una incomodidad en el grupo. Y había una sensación extraña cada día al entrar a trabajar. Y se trasladaba a la gestión, a los resultados en la gestión. Exactamente. Me parece fascinante porque yo trabajo mucho la idea del saludo. Y este ejemplo lo doy siempre porque algo tan simple como el saludo, de repente al grupo lo afectaba. Me quedo pensando, por tu experiencia, por lo que vivís, ¿por qué cuesta tanto llevar palabras? Cuesta dificultades llevar palabras en las familias, a charlar de los problemas. También cuesta en las organizaciones. ¿Por qué no podían hablar? Más allá del problema puntual que hayan tenido, ¿por qué no podemos hablar, no podemos comunicar? Mirá, lo que pasa? Yo por experiencia de lo que viví y personal de lo que yo soy, mi forma de ser también, sí, porque me hago cargo, hay algo en nuestra idiosincrasia, no sé si argentina o latinoamericana, que por ahí nos cuesta admitir que nos hemos equivocado. Los errores. O nos cuesta admitir, o sea, nos cuesta admitir que algo no estamos haciendo bien o que algo podríamos hacer mejor. De hecho, capacitar gente, ya del vamos, es un rol que hay que tener cierto tacto, porque no es que vos llegás y decís, che, hoy vamos a capacitar sobre esto. No, los capacitadores arman toda una historia y tratan de convencer a la gente que está sentada de que vos no sabes más que ellos, que vos vas a ver que los capacitadores usamos frases como esto es un espacio de reflexión, esto es un espacio. Así, la realidad es que uno va a impartir conocimiento, enseñanzas, pero uno le da vuelta al asunto. Un profesor en la universidad dice, yo soy profesor y vengo a enseñar, punto. Gana tiempo. Pero cuando uno capacita una empresa no hace eso. Uno tiene que dar una vuelta, convencer a la gente. Hay que persuadir. Hay que persuadir un poco, porque hay algo que a la gente por ahí le cuesta, más cuando crecemos y nos hacemos grandes. Yo tengo 43 años y por esto digo, me hago cargo. Y es difícil que alguien te diga, che, ¿te puedo decir algo que no me ha gustado de vos? Y uno se pone mal, ¿viste? Uno no... Sí. Y yo creo que eso es la gran definición de humildad, es eso. Hace poco, mira, te cuento algo que me pareció fascinante. Hace poco descubrí la etimología de humildad. La palabra humildad viene de humus. No lo sabía, me pareció genial. Humus por la tierra. O sea, ser humilde es estar embarrado en la tierra y decir, ¿sabes qué? Estoy acá, con los pies en la tierra. Decime lo que vos quieras. Yo me la banco. Eso es un gran trabajo que hay que hacer en las organizaciones. Más allá de capacitar, es desarrollar esta cuestión humilde de decir, che, no, o sea... Hay un tema en todas las organizaciones. Vos fíjate que se dan cursos de negociación, se enseña a los líderes a poner límites. Sí. ¿Cómo le pones límite a alguien? ¿Cómo le haces gestión de reclamo? Uno de los temas más difíciles de dar capacitación es gestión de reclamo. Y porque a nadie le gusta no tener razón o que no tener la razón. Entonces como que, volviendo a tu pregunta inicial, ¿por qué nos cuesta tanto? Y es porque hay que hacer un trabajo. Pero se lo puede trabajar, ¿no? Se lo puede trabajar y desarrollar. Cuando estabas diciendo algo y me bajó una palabra, hipersensibilidad de las personas. Bueno, sí. Creo que es por ahí viene también. Totalmente. Bueno, se puso de moda la frase generación de cristal. Sí. Pero de alguna manera me da gracia porque los de mi generación, mis compañeros de la secundaria, le dicen así a los que tienen 20. Sí. Pero yo los miro a ellos y me miro a mí mismo y digo, pará, estamos todos metidos ahí adentro. O sea... Sí. No es que son lo más chicos, no, o sea, somos una generación que la pandemia, las redes sociales, todo el mundo nuevo generó esta hipersensibilidad que tenemos, o sea, inclusive a la hora de discutir con una pareja, con un amigo, hablar de política se volvió difícil. Sí. Pero yo realmente creo en la charla, creo en la conversación y creo en el poder de las palabras, creo en el poder de sentarnos y de hablar. A mí me encanta juntarme con... Mira, te cuento otra idea que me parece que está buena. A mí cuando voy a una capacitación, yo siempre digo, ¿cuál es el mejor ejercicio? Los asados de amigos. Tomar mate con amigos. Practicar ahí la amabilidad. ¿Qué practicas ahí? Los típicos asados, las típicas mateadas, generalmente dan vueltas sobre temas. Si son un grupo de secundaria, anécdotas de la secundaria, habla de política, habla de deporte. Pero habla de vos. Es más difícil. Más difícil, no pasa.
Entonces a mí me parece una gran oportunidad para generar conversaciones distintas. O sea, a mí me fascina la idea de hablar con alguien mano a mano y de preguntar, indagar, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y después vos me repreguntas a mí. Y yo creo que ahí es donde reconfiguramos nuestra esencia, practicamos nuestra amabilidad y después lo podemos llevar a la empresa. Nos queda poco tiempo, sé que tenés que cortar, pero tenemos un ratito más. Pensando... Perdí noción. Son las 12:05. Perdí noción del tiempo. Tenemos unos bien. minutos más. Perfecto. Pensando a la realidad, ¿cómo podemos, dentro de las organizaciones, para ir organizando esos tips que hay que tener en cuenta, ese organigrama mental? Sí. Empezamos con el diagnóstico. Sí, diagnóstico. Después, ¿qué implementas? ¿Qué herramientas utilizás? Estuvimos hablando un poquitito. Después del diagnóstico, una vez que yo hago una propuesta, yo generé un seminario sobre amabilidad, Sí. donde trabajo diferentes tipos de tópicos sobre la amabilidad. En base a la empresa, determino cuál de ellos voy a utilizar. A veces lo utilizo todos, a veces hago hincapié en algunos. Yo trabajo 4 dimensiones. Porque después la charla también vas por su lado. Como esa anécdota que contaste que te derivó para cualquier Cada lado. empresa tiene su particularidad. Y me pasa también que estas dimensiones, esta configuración que yo tengo armada, cada empresa que vuelvo con ideas nuevas. Sí. Y esta capacitación se me va como agrandando, sí, va creciendo. Porque me alimento también ahí. Yo voy a aprender ahí también. Esa es la realidad. Porque ves anécdotas, te hacen preguntas que a veces no tenés respuesta. Y vos decís, uy, nunca me lo había preguntado. Qué tremendo eso también, ¿no? Que alguien te haga una pregunta y uno no sepa y uno diga, sí, la verdad que no sé. O sea, lo veamos, lo trabajemos. Cuando estamos ya en el día de la capacitación, con la gente, con las personas, la primera dimensión, lo primero que hay que abordar a la hora de hablar de amabilidad son las emociones. Y hay una herramienta que yo utilizo, que es un mapa de emociones. Uh-huh. A lo largo de la historia, se crearon muchos mapas de emociones. Si vos pones en Google emociones, te van a salir diferentes tipos de mapas. Hay muchas teorías que dicen que hay 5 emociones, 8 emociones, 10, 100, 200 emociones. Y yo aprendí que está bueno trabajar con un mapa de emociones. Porque ese mapa me sirve a mí como recurso para la jornada. Sí. ¿Sí? Yo para eso desarrollé un método propio, una forma propia de entender las emociones basada en diferentes autores. Elaboré un mapa que realmente me sirve mucho. Un mapa que está dividido en 2 grandes secciones. En emociones agradables y emociones que no son agradables. Las etiquetas, hay que ponerle una etiqueta a la emoción para que baje esa intensidad. Es que es clave etiquetar las emociones, entender que hay diferentes tipos de emociones, entender que son todas válidas, pero entender que son muchas situaciones emocionales, ¿sí? E incorporar el vocabulario emocional, porque a veces te preguntan todo el mundo cómo estás y cuál es la respuesta número 1 que decimos todos. ¿Cómo te va? Bien. Bien. En pero castellano, no, atrás de en ese inglés. bien hay una realidad que... Claro, entonces quizás cuando hablamos de emociones hablamos de empatía. Sí. Y cuando hablamos de empatía hablamos de la capacidad de conocer la emoción que trae el otro. Te pido que Sí. nos hagas la diferencia entre una emoción Sí. y un sentimiento. Bien, excelente. Bueno, mira, teóricamente una emoción dura menos de 1 minuto. Sí. Porque la emoción es algo que te ha movilizado. O sea, vos te asustaste, Es es la emoción es rápido. porque no la controlás. Es corporal, es mental, es un cúmulo de situaciones en la piel sobre lo que no tenés control, ¿sí? Situación de alegría. Vamos al caso extremo. Te reíste de algo. Te reíste. Esa situación dura es un ratito. menos de 1 minuto. Cuando traspasa ese minuto, 40 segundos, se vuelve consciente. Cuando se vuelve consciente, ya dejó de ser una emoción, ya es un pensamiento. Uh-huh. Entonces uno se dice, estoy alegre, estoy asustado. Entonces vos ya estás en otro estado, pensando en esa emoción que duró apenas un rato. Uh-huh. El sentimiento tiene que ver con algo mucho más extenso, ¿sí? Vos me preguntás hoy, por ejemplo, ¿cómo te sentís hoy? Yo estoy alegre, me siento alegre. Sí. Estoy alegre, o sea, esta semana fue una semana alegre para mí. Es como algo más grande. Algunos diferencian estado de ánimo de sentimiento. Sí. Algunos diferencian emoción de estado de ánimo y de sentimiento. Uh-huh. Vas a encontrar miles de teorías. Yo prefiero pensarlo así. Yo lo respondo de esta manera. Mira, emoción 1 minuto, estado de ánimo 1 día,
Sentimiento. Largo plazo. Largo plazo. Claro. Ponele para alguno una semana, para alguno un mes, para alguno un año. Porque a veces uno dice, el amor es un sentimiento, no hay dudas. El amor no es que no dura un minuto, no dura un día. A algunos les dura una semana, Sí. a algunos puede ser un mes, a algunos un año. Entonces, me gusta esa diferenciación de emoción, estado de ánimo Y y sentimiento. Hay que tener cuidado cuando el sentimiento se enquista, la emoción se enquista y se transforma en ese sentimiento que lastima, que queda guardada. Claro, Porque exactamente. siempre me confundía yo cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento. Y generé y pensando, me dijeron Sí. también, la emoción siempre es a corto plazo. Porque Sí. vos decís, me emocioné, no decís, me sentimenté. Sí. Ese juego de palabras Está muy buena la idea. para Te la tomo tomala. y cuando me vaya, audio. Y Sí, me la grabo. por eso, emoción, me emocioné, no decís, me Sí. sentimenté. Entonces me di cuenta, no, el sentimiento es a largo plazo, la Sí. emoción es cortita. Y esa emoción, si se queda, se enquista, se hace un sentimiento que puede ser rencor. Claro. Y ahí es el problema. Por eso la idea de gestionar las emociones es gestionar ese minuto de emoción. O sea, la emoción la tenés. Te enojaste, te sentiste mal, te sentiste triste. Pasaron 40 segundos. Bueno, ahí la tenés que gestionar. Ujú. El pensamiento gestiona. Pedir que gestione la emoción al segundo es imposible. Pero después de 30 segundos que pasó algo, que ocurrió algo, la idea de gestionar la emoción es que tengas herramientas que te permitan, como dijiste vos, etiquetar la emoción. No es lo mismo miedo que preocupación, no es lo mismo preocupación que frustración, no es lo mismo frustración que angustia. Que a veces uno dice estoy angustiado. Y el lenguaje realmente te predispone de una manera distinta, ¿no? Porque Sí. está bueno decir, estoy entusiasmado, estoy alegre. Yo hice un ejercicio una vez en una empresa, di una capacitación en el año 2023. Y ahí estábamos haciendo un ejercicio. El ejercicio era que tenían que hacer juegos de rol sobre la alegría. ¿Sí? Tienen que actuar situaciones de alegría. 4 grupos actuaron. 3 grupos actuaron. Esta capacitación fue en febrero del 2023. De los 4 grupos, 3 actuaron la misma situación. ¿Sabes? ¿Te imaginas cuál puede ser? No. Actuaron abrazándose en la final del mundial. Ah. ¿Sí? Sí. Yo le pregunté, ¿eso es alegría? Sí. ¿Eso es alegría? Sí. Y cuando me saludas a mí y no me ves hace 20 años, hola Enrique, ¿cómo andás? Y me da un abrazo, ¿es alegría? Sí. Para es lo mismo, alegrarte porque me ves, que alegrarte porque Argentina salió campeón del mundo. Yo he llorado, he saltado, me he abrazado, el país ha salido a la calle y no dejó de gritar. Ay, le digo, lo que pasó ese día fue euforia, fue éxtasis. ¿Cuántas veces en nuestra vida vamos a vivir euforia o éxtasis? Pocas. Cuando te recibís, no sé, cumplís 18, te casás, nace tu hijo. Entonces, todos me quedaron mirando como diciendo, uy, no lo había pensado. Pero es fascinante el ejemplo y triste porque uno dice, no, alegría vivimos todos los días. Situaciones de alegría vivís todos los días. Situaciones de euforia vivís una vez al año. Entonces como que todos dijeron, es verdad. Es que está bueno ponerle nombre a las palabras. Sí. Porque si yo te digo, decime una situación de alegría y vos pensás en el mundial, yo lo primero que te voy a decir, pero no tenés una situación de alegría con tu pareja, con tu hija, con tu mamá. No, sí la tenés, todas la tenemos. Pero por algún motivo, alguien nos engañó y nos dijo, no. Alegría es no parar de reír y de saltar. Y equivocamos la palabra y le etiquetamos mal. Y vos fíjate que, bueno, ese día que es como que, me acuerdo que han quedado todo como en shock, como diciendo, uy, no lo había pensado. Me gusta mucho pensar a la empatía junto con la simpatía y la compasión. Sí. Me encanta decir, pensemos la empatía, la simpatía y compasión en paralelo. Las 3 palabras tienen la misma raíz latina, que es pathos. La palabra pathos, con H intermedia, viene del latín y significa sufrimiento, significa dolor. Que con el tiempo se convirtió en emoción, Sí. en la palabra emoción. Empatía, comprender la emoción del otro. Simpatía, compartir la emoción del otro. Compasión, ayudar a la emoción del otro. Me gusta definirlas así, estas palabras, en paralelo, porque es como que te ayuda y te predispone mejor a lo que va a ser la amabilidad. Es el punto de partida de la amabilidad. Comprender la emoción, la empatía, ser capaz de entender qué le pasa al otro, que no es algo menor. Ser capaz de entender que a veces no se puede. Por ahí asociamos la empatía con una frase que es un poco complicada, que es ponerse en el lugar del otro. en el lugar del otro. Es difícil eso, porque ¿cómo te pones en el lugar de alguien que no conoces? Ujú. Entonces yo prefiero decir, ser capaz de ver la emoción, de ver, no sé, de ver con tu experiencia. Y si no, la empatía tiene algo muy poderoso. Muy poderoso.
que es preguntar al otro cómo estás. Eso es la clave de la empatía. Preguntarle al otro cómo estás. Frase totalmente olvidada que pasa, mirá, pasa mucho en grupos familiares, en empresas, en situaciones de venta, que alguien te va a decir, hola, ¿cómo andás, che? ¿Cómo estás? Che, contame, ¿qué estás haciendo? O sea, te preguntan cómo estás y automáticamente te dicen algo. Hola, ¿cómo estás? Contame, ¿qué vas a llevar? Hola, ¿cómo estás? Sí. Acá te dejo el menú. ¿Sí? No hay espacio para pensar, para charlar. Totalmente, o sea, en un Uber te pueden decir, hola, ¿cómo le va? ¿Dónde lo llevo? Un mozo te puede decir, hola, ¿cómo le va? Acá les dejo el menú. O sea, el cómo le va se convirtió en un latiguillo. Sí. Y yo creo que es y aparte me parece un momento clave para que la persona te mire y te diga bien. Entonces, yo creo que como gran tips, que a mí me parece clave, es decirle al otro, pregunta cómo está y espera un rato. Y te abre un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, de repente la gente entiende que vos le estás preguntando algo. Compartiendo esto que me decís, me vino un recuerdo de la inmediatez que queremos con las cosas. Sí. Trabajando en algunas organizaciones me acuerdo, me enojaba mucho en un momento difícil, Sí. que yo le decía, con las personas que trabajaba, decía, pensá. Y me enojaba porque no venía una respuesta rápida. Y después pensando y en espacios de reflexión, decía, pero le dijiste que piense, dale tiempo. Sí. ¿Qué querés? Claro. Esa necesidad Claro, es que, de claro. respuestas rápidas, de que haya una solución rápida, no. Claro. El pensar lleva su tiempo, lleva su proceso. muy bueno lo Hay que que dar su espacio para, Muy interesante para la eso. idea. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y vos sabés que cuando hablamos de empatía, y yo te digo, preguntarle al otro cómo está, acá también viene la otra parte, la contrapartida. ¿Qué hacemos cuando alguien nos pregunta cómo estamos? ¿Sí? ¿Te evadís o realmente mostrás lo que te ¿Decís pasa? bien Para cumplir. para cumplir? ¿Qué pasa si si el cliente, vos estás en un mostrador y el cliente te pregunta? Yo ahí hice un trabajo de campo muy extenso en la heladería, porque lo probé y lo practiqué y lo llevé. Que es esta cuestión de que a veces no te la recomiendan, de a veces mostrarte vulnerable un poco. ¿Cómo estás? Mira, hoy sinceramente tengo un mal día. Mi perra amaneció mal. Está enferma, la tengo que llevar al veterinario. Y de repente iba descubriendo que mucha gente cuando le contaba eso, ese día triste que Sí. tenía, empatizaba. Y conversaba. Ahí está. Esa respuesta que vos tenías, porque hay que ver si la otra persona te pregunta por esa formalidad, cómo estás y salir rápido. Pero a lo mejor no está preparada para bancar, che, me pasa esto. La respuesta que tenías era positiva. Pero positiva, yo te diría en casi todos los casos. Viste que hay una idea que decimos mucho de los... hay una idea sobre las emociones que dicen que los argentinos somos solidarios. Sí. Automáticamente alguien te tiene un problema y vos como amigo o como desconocido lo querés ayudar. La cuestión esta del gaucho, de decir la palabra sos gaucho, Sí. sos ayudá. Pero es genial. Y a veces capaz que le decís eso y la persona te sonríe, pero la persona por dentro estaba pensando, che, qué buena onda que tenés, ¿no? Entonces le posibilitas a la otra persona un momento de buena onda cortito. Ujú. Y entiende que no sos un vendedor más, que no sos un comercio más, que sos una persona que ha abierto sus sentimientos. No le has contado algo íntimo de tu pareja. Le contó que estabas triste. Me quedé pensando en lo del gaucho. La etimología del gaucho y la gauchada la sabés. El origen. No recordámela, no lo tengo en la La cabeza. gauchada viene por... El gaucho es alguien que te ayuda. Sí. Es alguien siempre abierto a ayudarte. De ahí viene la palabra gauchada, porque es alguien que ayuda. El gaucho es el que claro, te da tenés una razón. mano. Siempre está, es alguien Hacemos una gauchada, sí, siempre sí. está Entiendo, sí, siempre sí, no está lo había asociado. siempre está dispuesto a dar una mano en medio del campo solo. Siempre es una mano que ayuda. Y ahí viene la palabra gauchada. El gaucho es el tipo que siempre está Mirá dispuesto vos, no a... te lo dije al ejemplo y no lo había asociado, está buenísimo. Viene de ahí. buenísimo lo que O estás sea diciendo. que te gusta jugar Me con encantan los con juegos de eso. palabras, la etimología, los palíndromos, me encanta. Bien, queda poco tiempo. Ahora poco sí, tiempo. vamos cerrando. ¿Qué estás pensando? ¿Qué se puede organizar? ¿Qué se puede hacer? Seminarios, ¿estás en eso? ¿Seminario, capacitaciones? ¿Qué, Sí, bueno, ¿qué mira, estás pensando? La verdad que estoy en una etapa hermosa. Estoy en una etapa hermosa porque más que nunca siento que las empresas están consultando y están entendiendo que es una época distinta, ¿no? O sea, Sí. un mundo hiperconectado ha generado gente desvinculada emocionalmente. ¿Sí? Desconectados. Estamos desconectados emocionalmente, Ujú. todos. No me gusta a mí generalizar los jóvenes, no, realmente es diferente.
lo que está pasando ahora. Entonces yo estoy tratando de llevar este mensaje. A veces voy con charlas de 1 hora en empresa, a veces me contratan en congresos profesionales, en cámara de turismo, por ejemplo, voy a dar charlas en universidades, pero a veces voy a empresas a hacer jornadas intensivas. Por ejemplo, Sí. un sábado entero voy a una empresa y estamos un día hablando sobre amabilidad. Hablamos sobre cómo saludamos, cómo elogiamos a nuestros compañeros, cómo regulamos el ego, cómo conversamos en el día a día, hacemos juegos, nos divertimos, porque para mí lo más importante es que haya que más allá de que sea una capacitación, yo quiero que sea algo inolvidable, que quede grabado. A veces hay empresas que no tienen la posibilidad de que yo vaya a una jornada completa, a veces me piden, bueno, hagamos un sistema de charlas cortas, Sí. entonces voy, por ejemplo, todos los viernes voy 2 horas o Sí. 1 hora y a veces hacemos 6 viernes. Con algunas empresas les gusta la idea y quieren seguir, hacemos 10 viernes seguidos y generamos un espacio de diálogo, un espacio de charla, donde terminan saliendo cosas tremendas y asombrosas y vos notás que la gente quiere estar mejor. Sí. Y yo siempre apunto, acá hay 2 objetivos claros: la amabilidad para adentro, con mis compañeros, Sí. para que tengamos un equipo sólido, y la amabilidad para afuera, con los clientes, para que tengamos clientes totalmente fidelizados. Y lo que termina pasando, porque también yo siempre hablo de las cuestiones personales, es que las personas que van a las capacitaciones lo terminan llevando a su vida personal. Porque Sí. como te decía, Sí. ejemplos con amigos, ejemplos con tu pareja, los llevas a la vida personal y a la larga todo esto no solamente te incide en los resultados financieros, sino también que incide a nivel personal en cada uno de los integrantes de la organización. Porque la idea de esto es que se sientan mejor las personas. Porque como vos le dijiste hace un rato, vos te sentís mejor, sos más eficiente, Sí. trabajás mejor, tu cabeza está más despejada, podés hacer más actividades, podés jugar al fútbol, podés jugar con tu hija. Tenés ganas de Tenés hacer. ganas de Tenés hacer energía cosas. porque te Y la amabilidad es clave en Sí. todo esto. Resulta algo clave. Hay que pensar un seminario, un taller para mandos medios, para gentes de recursos humanos y que derramen el resto de la organización. Porque a lo mejor toda la organización no puede estar presente, Bueno, sino mira, ese tipo de movidas hay que hacer. Justamente tengo armado un módulo especialmente para profesionales de recursos humanos, donde explico las dinámicas que uso y donde explico las herramientas que uso para que ellos la bajen. Está muy buena la idea esa de trabajar con personas de recursos humanos. Porque como vos decís, claro, a veces es difícil. Me pasa mucho con los bares. Los bares te dicen, los bares quieren capacitar en amabilidad más que nunca, Sí. pero el bar te abre de lunes a lunes. Y siempre me dicen, che, pero yo no puedo parar un día. Yo no puedo parar un día para que se capaciten todos. Y ahí entra lo que vos decís, pueden mandar una persona a este seminario especial donde solamente se capaciten mandos medios de empresas. O capacitar ahí en el campo, en el medio de la batalla, muchachos así. Hay que pensar algo Esa no la distinto. hice nunca, ¿no? Pero está buena, esa Ahí idea está en buenísima. en el fragor de la batalla, Sí. cuando te estás puteando con tus compañeros, Sí, pero con sí. onda, o sea, entendiendo la situación en la que estamos, que hay que sacar el día adelante. Sí, sí, Muchachos, hagamos ahora, implementa esto. Tenés Sí. que vos estar metido ahí. Sí, hay que sí. pensar, Me tenemos me encanta la idea. que ver me algunas pareció cosas. genial. Bueno, Enrique, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Un placer enorme estar acá. Algo para decir, ya está. Estamos todos. Estamos, ya Abrazo grande para todos. hablamos bastante.